Hola, bienvenidos a Social Arte. Hoy voy a estar enseñándoles todo mi flujo de trabajo al momento de hacer una sesión en estudio. Les mostraré cómo voy montando la escena luz por luz, los modificadores que estaré utilizando. Y como si fuera poco, también les mostraré cómo hago el revelado de estas imágenes. ¿Quieres saber todo este proceso? Bueno, entonces no te separes. Cuando estamos comenzando a hacer sesiones en un estudio, una de las preguntas que más nos hacemos es ¿qué tipo de modificador utilizamos? Y bueno, cuando se trata de retrato, siempre el rey de los modificadores es el Beauty Dish. Pero aún así tenemos la disyuntiva. Lo adquirimos con el fondo blanco o con el fondo plateado. Así que estaré aprovechando esta sesión para mostrarles las diferencias entre ambos fondos. Pero antes de arrancar, déjenme darles un tip. Como pueden ver, ya tengo prácticamente toda la estructura de luces establecida. Y eso es gracias a un fotómetro. En este caso es uno bastante antiguo, es de la marca Minolta. Imagínense cuántos años tienen, pero funcionan perfectamente. Lo cual me ha permitido a mí establecer las potencias de cada uno de los flashes y poder conseguir el resultado sin ni siquiera estar la modelo aquí. Eso me va a hacer muchísimo más eficiente y dedicarme exclusivamente a trabajar con la modelo los poses y no perder nada de tiempo en ensayo y error hasta conseguir la iluminación que yo desee. En principio vamos a trabajar con el Beauty Dish de Manny Ortiz, que déjeme decirles una vez que es mi modificador favorito, con el fondo plateado, creando un mayor contraste en el rostro de la persona que estemos fotografiando. Mientras que el fondo blanco me va a generar un reflejo difuso. Por lo tanto, su luz será más envolvente y menos especular. De todas maneras, todo eso lo vamos a ver en la sesión y les voy a enseñar también las comparativas. Después, como vemos, estamos trabajando con un fondo negro y eso nos va a obligar a nosotros a separar el sujeto del fondo. Que aunque estuviésemos trabajando también con un fondo claro, siempre es lo ideal. Y en principio voy a estar trabajando con un strip de 1×3 que me encanta para hacer ese tipo de separación. Y por último tenemos una campana de 70 grados con su grid, el cual vamos a introducir como tercera luz justamente para hacer una especie de degradado en el fondo. Lo haremos primero con luz blanca y después le agregaremos algo de color. Y para terminar, si vemos que hay mucha sombra o queremos reducir esa densidad de sombra que se origina debajo del rostro en la parte del cuello, vamos a utilizar un rebotador de manera de disminuir esa diferencia lumínica. De una vez les digo, voy a trabajar con una apertura de f8 de manera que me dé suficiente profundidad de campo y la persona me salga completamente enfocada. El ISO lo pondré 100, que es el ISO base de mi cámara. La luz del fondo también fue calculada para trabajar en f8 y la luz trasera, la que va a separar a la persona del fondo, la pusimos un paso por debajo. Igualmente estaremos ajustando en función de lo que yo quiera realizar o la estética que esté buscando. Lo importante es que ustedes partan de una base ya bastante correcta y que se diviertan y se dediquen exclusivamente a hacer las fotografías. Bueno, y hoy vamos a estar trabajando con la bellísima Rushana, que aquí les dejo sus redes sociales para que puedan ver su fotografía, que tiene cosas excelentes. Y como les mencioné antes, bueno, vamos a ir construyendo la sesión una luz a la vez. Entonces vamos a empezar primero con la luz principal y para eso la vamos a ubicar aquí. La voy a ubicar aquí. Y vamos a empezar entonces a hacer esas fotografías. Bueno, vamos entonces a encender una luz a la vez. Empezaremos con la luz principal, que está a la extensión del brazo de la modelo. Como pueden ver, está bastante cerca justamente para dar esa sensación de suavidad. Eso también va a traer como consecuencia una caída de la luz bastante pronunciada por la ley de los inversos cuadrados, pero no importa. Después me voy a esta cámara para enseñarles que aquí tengo lo que es el strip que me va a permitir hacer la luz de cabello, la luz que la va a separar del fondo. Vamos a prender esa luz nada más, la tengo ya después de hacer las pruebas, ella tiene el cabello bastante claro y no quería que resaltara más el brillo en el cabello que en el rostro de ella. Entonces había dicho inicialmente que teníamos un paso por debajo, ahora lo tengo 2 pasos por debajo. Y por último, tengo esta luz que está atrás, a la cual vamos a trabajar primero disparándola directamente con lo que es la campana sin ningún tipo de gel y después voy a trabajar con un gel rojo. Entonces hagamos esa primera foto donde nada más tengamos la luz principal encendida. Como pueden ver, estoy trabajando en forma de tethering, que es la forma más profesional en la que ustedes
van a poder estar revisando el resultado sin la necesidad de estar verificando en la pantalla de la cámara, que siempre puede dar algún tipo de error, y aquí la puedo ver muchísimo más grande y en detalle. ¿Ok? Después voy a apagar ese flash, lo voy a poner en reposo y voy a encender la luz de atrás, perdón, la luz de cabello. Y vamos a disparar esa foto ahora. Y fíjense cómo estoy iluminando lo suficiente como para separarla del fondo. Vamos a ver el efecto ahora de la luz principal con la luz del cabello. Y bueno, se ve una diferencia notable con respecto a lo que es la fotografía con la iluminación en el cabello y sin la iluminación en el cabello. Ahora vamos a apagar esas dos luces y vamos a encender solamente la de atrás y vamos a disparar. Y bueno, lo que estamos viendo es que solamente queremos hacer algún tipo de degradado atrás, que vamos a ir experimentando con la intensidad. Yo creo que ese está un poquito bajo, vamos a subirle por lo menos medio paso. Estamos trabajando con un fondo negro y vamos a hacer nuevamente esa foto. Esta me gusta más. ¿Ok? Entonces vamos directamente ya a encender la luz principal, la luz del cabello. Y vamos a disparar la misma foto con las tres luces. Y bueno, impresionante el resultado. Como estamos trabajando con un Beauty Dish, este va a dar una sombra algo pronunciada. Tenemos esta luz típica del retrato de moda o el retrato de belleza, donde tenemos una iluminación bastante frontal y con una ligera sombra debajo de la nariz, pero la sombra debajo del cuello es bastante densa. La manera más sencilla y justamente también para resaltar los ojos de la modelo es utilizar un rebotador abajo que modifique la intensidad de esa sombra. Entonces vamos a agregar en este caso el highlighter. Bueno, para darle ese toque especial y que combine un poquito con lo que es el concepto del shooting, hemos utilizado un gel rojo. ¿Qué es lo que pasa cuando utilizamos geles de color? Bueno, que obviamente eso va a absorber algo de la luz y dependiendo de la oscuridad de ese gel va a absorber más. En este caso tuvimos que subir más de 2 pasos el flash de manera de poder conseguir el color y la saturación que yo estaba buscando. Me parece que está bastante bien centrado. Si queremos reducir el tamaño, le podemos poner un grid o sencillamente acercar el modificador al fondo, ¿ok? Bueno, ya tenemos el set como lo deseamos. Vamos entonces a cambiar ahora el modificador por el Beauty de fondo blanco. Y así ustedes puedan ver la diferencia en lo que se refiere a la especularidad, si se puede decir de esa manera, de trabajar con un fondo que tenga un reflejo directo o un reflejo difuso, que es el caso del fondo blanco. Bueno, ya hemos terminado la sesión con Rushana. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaste? A mí me gusta todas las fotos, pero me ha llamado la atención los primeros. Me gusta más. Ok. Y nada, darte las gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, por compartir este momento. Y bueno, no dejen de seguirla y más después de estas fotos maravillosas que le hicimos, que estoy seguro que les van a encantar también. Nos importa también saber cuál es la foto que más les gustó a ellos, ¿verdad? Que nos lo digan allá abajo en los comentarios. Así como también cuál fue el look que les pareció que se adaptaba más al estilo que queríamos fotografiar. Que era como una especie de vamp, ¿verdad? Sí, sí. Sí, pero quedó genial. De verdad que muchísimas gracias por tu paciencia y por estar con nosotros estas horas aquí ayudándonos. Y muchas gracias a usted. Sé que les dije allá abajo, cuando estaba en el estudio, que les iba a enseñar en este mismo video mi flujo de trabajo en el procesado de las imágenes. Pero con la idea de no hacerlo muy largo, lo he separado en un video aparte. Entonces en este me dedico exclusivamente a la iluminación y en el siguiente sí les muestro lo que les ofrecí. Igualmente les adelanto que todas las fotografías que yo les he enseñado durante este video
ya han sido editadas utilizando esos excelentes plugins que me permiten trabajar de una manera mucho más eficiente y están basados en inteligencia artificial. Y créanme, cuando los vean en acción, la cabeza les va a hacer ¡puf! Inclusive para aquellos que son puristas y desean hacer el proceso más paso a paso, porque una de sus ventajas justamente es de que puede dejar que hagan totalmente el proceso de manera automática ellos, solamente ustedes estableciendo los parámetros básicos para conseguir la estética que estén buscando, o que sienten las bases para que ustedes terminen de hacer su edición poniéndole también lo que es la firma o estilo que quieran imprimirle a esa imagen. Adicionalmente, les estaré regalando a alguna persona que deje un comentario en este video y en el otro también uno de esos plugins totalmente gratis, lo cual estoy seguro que van a agradecer muchísimo justamente porque les va a acelerar enormemente lo que es el procesado de sus imágenes. Igualmente, aprovecho de que si quieren compartir cualquier imagen conmigo, no dejen de etiquetarme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video.